Bien, buenas tardes. Uno que supo tener épocas más gloriosas. Tenemos, damos comienzo a la mesa de un tema que es muy importante para Uruguay, que es el crecimiento de la productividad. Tenemos el gusto de contar con 4 distinguidos panelistas: Martín Rama, asesor del Banco Mundial, y Laura Alfaro, economista jefe y consejero económico del BID, que dieron sus keynote ya esta mañana y ayer. Contamos también con la presencia de Jessica Roldán, desde la CAF, y con Álvaro Alanán, asesor del Ministerio de Economía. Bien, básicamente la pregunta que tratamos de abordar es qué agendas de reforma deberíamos seguir para aumentar el crecimiento o lograr un crecimiento prolongado, y cuáles son los obstáculos que podemos enfrentar con esas reformas. Y si le parece, hacemos una ronda de 15 minutos para cada uno, comenzando por Laura. Bueno, muchas gracias. Si me ven un poquito morada, es que me estoy congelando. No, está bien, ahorita se me pasa. Resulta que mi equipo en Costa Rica es Saprissa, que es de color morado, y tiende a jugar con el equipo de Uruguay, Peñarol, y casi siempre terminan en golpes. Pero bueno, voy a presentar información de la publicación flagship que sacó el BID sobre competencia. Déjenme darles un poquito de información porque decidimos hacer esta publicación sobre competencia. Un tema general, problema en toda América Latina, es el problema que ustedes están viviendo, un problema de falta de crecimiento y sobre todo de un tema de falta de productividad. En este gráfico que es de esta publicación se compara el crecimiento de América Latina, que lo ven en azul, contra el crecimiento de un grupo sintético de países que eran similares en 1950. Y este grupo de países, que es, ¿verdad?, un synthetic control, que se parecían en 1950, uno ve que crecieron por encima del crecimiento de América Latina. Muchos han aumentado su ingreso 7, 8 veces, nosotros 2.5. El caso típico que se usa de ejemplo es el caso de Corea, que es un país, ¿verdad?, que tenía alguna trayectoria similar en 1950 y después logró crecer. Este gráfico es GDP per cápita, pero este mismo tema es también cierto si comparamos productividad y otros indicadores. Hay muchas razones por las cuales tenemos problemas de productividad, pero una que consideramos que valía la pena enfatizar es un tema de falta de competencia, que es una de un aspecto que es muy importante para el desarrollo, para el crecimiento, y tendemos a no discutirlo tanto como otros problemas que sabemos que tenemos, que no hemos invertido, problemas en educación, etc. Y en este documento tenemos 3 mensajes. Primero, la competencia genera crecimiento y desarrollo económico. Segundo, la competencia en América Latina es sustancialmente por debajo de países desarrollados. Y tercero, los gobiernos pueden hacer más para que todos podamos disfrutar los beneficios de la competencia. Algo que me parece que es importante de cómo se hizo este documento, y esto tiendo a decirlo con mucho orgullo porque yo llegué y ya el documento estaba hecho, o sea, no me estoy echando mis flores, le estoy echando flores a otros, es que empezaron con un ejercicio de recopilar información. Entonces se fueron a varios países de América Latina y encontraron los datos del censo de manufactura, los datos de household surveys, también incorporaron información de otras fuentes como del Banco Mundial y generaron una cantidad de datos que les permite hacer un análisis bastante objetivo de los problemas de la región. Y como dije, tiene 3 mensajes. El primero, competencia ayuda al desenvolvimiento. No solo nos permite aumentar el crecimiento, sino también nos ayuda a resolver problemas de desigualdad que también son
generales, que es un problema generalizado en la región. ¿Cómo la competencia nos ayuda a generar, o cómo la competencia es un problema que se ve en que tenemos precios altos, tenemos salarios más bajos, tenemos productividad más baja, tenemos menos innovación y tenemos mayor desigualdad? Y el documento va en detalle cómo esto nos va afectando los problemas de productividad, también cómo nos genera problemas de informalidad. Y como dije, la forma en que ellos lo analizan el problema es no solo que recopilan datos, sino también generan un modelito para poder entender los efectos de la falta de competencia y hacer diferentes escenarios. Y en estos escenarios, algunas de las conclusiones es: si nosotros tuviéramos niveles de competencia como países desarrollados, podríamos aumentar el PIB en 12%, poder reducir la desigualdad en un 6%. Si hiciéramos lo mismo en mercados laborales, también tendríamos aumentos todavía mayores en el PIB de 25%, reducciones en desigualdad de cerca del 30%. También esto nos ayudaría en disminución de la informalidad, con los consecuentes efectos también en recolección de impuestos. O sea, tendría un montón de beneficios que se generalizan para el desarrollo de las sociedades y el buen funcionamiento del Estado, si se quiere. ¿Cómo afecta la falta de competencia? Bueno, matamos el creative destruction. No tenemos tanto entry, no tenemos tanto exit, no permitimos que las empresas se expandan, crezcan, y no permitimos que las empresas innoven nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios. Todo esto va detrás de este modelito que trata de entender por qué tiene efectos en desarrollo y desigualdad. Un tema que sabemos que es generalizado en América Latina es que tenemos un gran sector informal y tenemos empresas que son en promedio menores que las que se ven en países desarrollados, y muchas veces también es este producto de tratar de evitar esta formalidad. Este es un ejemplo de México, que en particular tiene problemas de informalidad, pero como dije, es un problema generalizado en toda América Latina. Lo otro que se hace con estos datos es hacer una evaluación bastante objetiva de cómo está la región. Y en esto les robo a los autores del documento un ejemplo que usan. La falta de competencia es como el colesterol. Usted ve un indicador y no sabe si está bien o está mal. Un indicador no sirve. Pero cuando usted ve un montón de indicadores, ahí se da cuenta, así, la persona está enferma. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos construyen una serie de indicadores, medidas de concentración, medidas de dinamismo, medidas de performance, medidas de poder de mercado, markup, markdowns. Lo hacen a 4 dígitos, o sea, tienen un análisis sectorial, usan diferentes cortes de las empresas, diferentes unidades de observación, y ven año a año y cada 5 años. Una gran ventaja que tiene este análisis es que no se limita a ver solo el sector manufacturero, que tiende a ser lo que muchos análisis hacen, pero se va al sector servicios, y América Latina es una región de servicios. Todas las economías están dominadas por servicios, y es importante también tener una visión de qué está pasando en el sector servicios. Una forma muy bonita en la que hicieron esto es que ellos les dieron el código a diferentes censos de América Latina y les dijeron: construyan estos indicadores. O sea, que estos indicadores vienen de las bases de datos de América Latina. Y América Latina podemos tener muchos problemas, pero también tenemos muchas ventajas, y una es que tenemos muy buenos datos. Tenemos países que tienen muy buenos datos y que los vienen recogiendo por mucho tiempo, y eso es lo que ha permitido esta forma de hacer este análisis. Y aquí vienen las comparaciones. Como dije, un indicador de competencia no es suficiente. Cuando el mercado es pequeño, muy probablemente que no van a haber muchas empresas. Esa es la realidad. Pero es cuando empezamos a ver muchos indicadores que podemos tener una visión: no es solo un problema de mercado pequeño, es que de verdad tenemos un problema de competencia. Y
lo vemos comparando economías avanzadas con América Latina y el Caribe. Tenemos problemas de concentración, tenemos pocas empresas. Estas empresas tienen markups bastante más altos que los de países avanzados y tienen markdowns en salarios bastante también mayores que los que se tienen en países avanzados. Y como dije, el análisis usa muchos indicadores y es muy difícil al final salir de un diagnóstico que no sea que tenemos un problema de concentración en nuestra región, en los diferentes países. Estos markups, como dije, también hacen un análisis en el tiempo, tienden a ser bastante persistentes. Los markdowns también tienden a ser bastante persistentes, que correlaciona con problemas de productividad que tenemos en la región de hace décadas. No son nuevos, son persistentes. Esto se manifiesta en muchos lugares de la economía, como ya dije. Un análisis que ellos hacen es que analizan no solo el sector manufacturero en detalle, pero también analizan servicios y los vemos en retail, lo vemos en información, lo vemos en hospitales, lo vemos en entretenimiento. El problema es no solo en manufactura, sino también en servicios, que como dije, domina las economías de América Latina. Y el documento hace análisis en detalle en diferentes sectores, incluso telecomunicación, que creo que es uno de los sectores en que hemos logrado bastante penetración. En América Latina hay países donde la gente tiene 5 celulares por persona. Aún así, podríamos hacer un poquito más en términos de precios y calidad, especialmente Brasil. Finalmente, el documento termina con algunas propuestas de cómo mejorar términos de competencia, integración de mercados. En América Latina todos somos países pequeños, incluso hasta el Gran Brasil. Tendemos a ser países pequeños en términos de mercado. Necesitamos eliminar las barreras, generar más integración regional e integración con el mundo. También tenemos muchas regulaciones. El documento no está diciendo que toda la regulación es mala, pero tenemos que hacer un análisis costo-beneficio de por qué tenemos regulaciones. Y no todas las regulaciones en América Latina es para resolver un problema de externalidad. Muchas de las regulaciones de América Latina es que el primo de alguien era el dueño de algo y fue regulado. Y dejémoslo ahí. Todo el mundo sabe algún ejemplo que le sirve para esto. Y lo otro, que tendemos a tener oficinas de antitrust, de oficinas de competencia bastante débiles por lo general. Algunas han tenido mejores épocas que otras, pero por lo general tendemos a atender oficinas que son bastante limitadas en recursos, en capacidad, en autonomía, en poderes. Y como mencioné, el documento va con diferentes propuestas en estos temas. También, como dije, hace ejemplos de cuáles serían cosas que podemos hacer, pero también pone ejemplos de cosas que hemos hecho que han mejorado la competencia en varios países. Una de estas es poder llevarse el número de teléfono. Había una época que si usted terminaba su cuenta, se iba el número de teléfono y por muchas razones la gente, ¿verdad?, se identifica con su número de teléfono y eso parece mentira, pero tiende a ser una barrera. Cuando dejan a la gente llevarse el número de teléfono a diferentes compañías, eso ayuda en términos de competencia, eso ayuda en términos de resultados. También se documenta el costo de regulación en América Latina, es alto, en tiempo, en pagos informales, tanto en manufactura como en servicios. O sea, hay mucho que podemos hacer más allá de todos estos temas en mejorarle a la gente la vida, dejar de estar perdiendo el tiempo haciendo fila y gastando tiempo en cosas que no se necesitan. Como dije, el documento no está diciendo que no hay que tener regulación, pero tenemos que tener un análisis costo-beneficio y un análisis integrado de cuáles son los efectos de toda la regulación. Tendemos a hacer regulación sin pensar en los efectos y sobre todo tendemos a poner regulación y nunca más en la vida revisar si valía la regulación que hicimos en 1930. Se quedan en los libros y no se revisan. Como dije,
Una de las grandes contribuciones, y como también ha sido una jornada donde hay muchos investigadores, es esta nueva base de datos que presenta información de muchos indicadores a lo largo del tiempo para muchos países de América Latina: concentración, dinamismo, performance, market power y muchas estadísticas descriptivas. Hay 76 indicadores de concentración, 106 de dinamismo, ahí van viendo los números, 45 de performance, 150 market power y 50 indicadores descriptivos. Y sí, está Uruguay, es parte de los datos, así es que esta información es pública, la pueden utilizar, pero también cualquier mejora nos pueden decir. A este grupo se nos está incorporando República Dominicana, se nos está incorporando Paraguay. Un efecto positivo que ha tenido es, conforme hemos presentado, los diferentes países quieren ser parte de esta iniciativa con sus datos y para generar esta información. Esta es la base de datos, como les dije, es pública. La competencia nos ayuda al desarrollo, explica muchos de los problemas que tenemos en América Latina de crecimiento y desigualdad. Nuestro nivel de competencia sí es muy debajo de países desarrollados y podemos los gobiernos hacer bastante en términos de mejorar competencia, reduciendo la fragmentación de los mercados, mejorando la regulación y mejorando las instituciones que velan por la competencia. Muchísimas gracias. Antes, Jessy. Bueno, gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, solo déjenme agradecer al Banco Central del Uruguay la invitación. CAF está muy contento de estar aquí en estas jornadas, que son una tradición para la discusión económica del país. Y bueno, nada, con un panel de lujo me siento honrada. Y bueno, nosotros también venimos a hablar de crecimiento y productividad en este panel. Vengo a presentar algunos resultados de un reporte de competitividad que CAF publicó a inicio de año. Sin embargo, también me gustaría hablar de esta dimensión de cómo las prioridades productivas se traducen a inversión efectiva, y ahí es donde quiero centrar la discusión el día de hoy. Entonces, déjenme empezar diciendo que si nosotros revisamos la historia económica de América Latina y el Caribe, vamos a ver justo que pues, una gran tarea pendiente, ya se dijo, es esta falta de crecimiento a tasas suficientes, de tal manera que se cierren brechas estructurales dentro de las distintas economías de la región. Esto, como ya dijo Laura, es un fenómeno que se repite a lo largo de todos los países, entonces no es único de algún tipo de grupo de economías o de alguna subregión. Sin embargo, no todo en estas últimas décadas ha sido o ha tenido historias que nos falta todavía mucho camino por recorrer. También ha habido éxitos significativos, en particular en los últimos 30 años ha habido pues un esfuerzo muy importante en la región por establecer reformas que nos ayuden a tener y a crear un ambiente de estabilidad macroeconómica en la región. Entonces también en la región existen heterogeneidades, sin embargo, hoy por hoy en general se cuenta con países con bancos centrales mucho más creíbles, con marcos fiscales también más robustos, y ello ha hecho que los países en gran medida se encuentren posicionados de mejor forma para absorber distintos choques que se les han presentado. Muestra de ello es el hecho de que pues, después de un entorno de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre el año pasado, la región, en parte por temas globales, se ha mostrado relativamente resiliente a estos choques. Sin embargo, bueno, aún así existe todavía este tema de crecimiento que está por resolverse. Aquí déjenme hablar de esta gráfica que un poco Laura ya la mostró. Esta es una manera distinta de mostrar esta falta de convergencia de la región. Aquí estamos haciendo una competencia versus Estados Unidos y cómo el PIB per cápita en Estados Unidos avanza. Y básicamente lo que tenemos aquí es una muestra distinta de por qué, una gráfica distinta que nos dice la misma historia. Es la región no ha convergido. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, Latinoamérica con solo Centroamérica o solo algunas subregiones, el Caribe, etcétera,
vemos que pues, a lo largo de los últimos 50 años prácticamente no ha habido un incremento significativo del PIB per cápita en comparación, por ejemplo, con cómo ha crecido el PIB per cápita en Estados Unidos. Eso contrasta claramente con los países de alto ingreso, por ejemplo, de la OECD, y contrasta incluso en mayor medida con qué ha pasado con la experiencia de los tigres asiáticos. En este periodo, la economía en la región ha crecido alrededor de 1.6%, y eso está muy por debajo del crecimiento que hemos tenido de alrededor de 6% en Asia. Entonces, una de las cosas que se puede ver en esta gráfica es justo que ese reto es persistente. No obstante, y seguramente como nos comentará Martín y también nos comentará Álvaro, en general, a lo largo de estas décadas también ha habido un estudio profundo de cuáles son esas causas de este rezago y de cómo hay que enfrentarlas. Existe un consenso mucho más claro sobre cuáles son las prioridades que hay que tomar. Parte de ello, por ejemplo, son los elementos de competencia de los que Laura ya hablaba. En esta gráfica, solamente para dejar claro, mostramos cómo a la hora de ver la descomposición del crecimiento del PIB, pues vemos que sobre todo en la región, este no es un tema de acumulación de factores, sino más bien un tema de productividad y de cómo esos factores se combinan para generar producción. Entonces eso contrasta claramente con los países, por ejemplo, de Asia, en donde esta productividad, el famoso TFP de los economistas, de hecho ha contribuido al crecimiento, mientras que en América Latina y el Caribe, de hecho, ese Total Factor Productivity ha contribuido a que la región, de hecho, reduzca su crecimiento en alrededor de un punto porcentual. Entonces, en este reporte de competitividad, lo que CAF se centra es en lo que llamamos las 3 Is, en la necesidad de innovar en la región. En general, la región es una región que dedica pocos recursos a la innovación. La innovación en investigación y desarrollo representa tan solo el 0.5% del PIB. Eso contrasta, es casi una quinta parte de lo que se invierte en países en la OECD. En Uruguay el monto es un poco más alto, sin embargo, aun cuando dedica alrededor de 20% más de recursos a I&D, todavía es un monto pequeño. Entonces, esa es la primera gran I de las políticas o de las reformas que tienen que suceder para que realmente se dé esta convergencia y estas tasas de crecimiento más sostenido. Otra I es la integrarse, que también ya se había mencionado. El comercio en la región equivale al 50% del PIB, en tanto que cuando comparamos, por ejemplo, con economías en Asia, estamos hablando de que este mismo porcentaje es 160% del PIB. La integración ayuda no nada más a abrir mercados, ayuda a generar un entorno de mayor competencia, de menores precios, y además ayuda a insertar a las distintas economías en las cadenas globales de valor. Aquí también cabe destacar el hecho de que esto no nada más es una integración hacia afuera, también es una integración al interior de la región. La región está particularmente poco integrada y parte de ello tiene que ver evidentemente con la estructura productiva que ha dominado en los distintos países. Y por último, la I de la informalidad. Cerca del 50% de la fuerza laboral en la región es informal. Esto evidentemente genera muchas externalidades negativas, no nada más en el tema de la capacitación de la mano de obra, del acceso a financiamiento, de cómo las empresas van limitando su escala y su nivel de inversión. Entonces, en general, podemos pensar en estos 3 elementos como elementos que pues son un círculo vicioso en nuestras economías, y que de convertirse en un círculo virtuoso generarían un ecosistema mucho más conducente a entornos de crecimiento. Déjenme solo agregar que en el camino también están las instituciones, que realmente son habilitadores transversales y que además debe de existir sabemos que tienen que existir reformas que ayuden a mejorar la capacidad de los gobiernos, la coordinación de capacidades adentro de los estados, para que este ecosistema realmente sea conducente para este entorno de mayor inversión. Entonces, si bien
se conoce mucho sobre cuáles son estas prioridades, el desafío más grande sigue siendo el de implementación. Y bueno, eso incluso se hace más urgente en un contexto global que se está redefiniendo, en donde la incertidumbre es elevada, en donde hay cambios estructurales importantes, que aquí cito, pero que además ya sabemos que se han discutido a lo largo de estas jornadas, el papel importante que América Latina juega en la transición digital, en la transición demográfica, en la transición energética y en la transición verde. Existen un entorno actual que en este momento coloca a Latinoamérica en un posicionamiento estratégico. Sin embargo, para que realmente esto se traduzca en un incremento del crecimiento potencial y en crecimientos sostenidos, pues es mucho más urgente acelerar la inversión y la capacidad de adopción que la región tenga de distintas tecnologías. Ahora, ¿cómo es que esta agenda se convierte de hecho en inversión eficiente que pueda justo desencadenar estos círculos virtuosos? Y entonces aquí la pregunta va justo a pensar ¿por qué? ¿O qué existe en nuestras economías que frena la inversión necesaria para elevar la productividad? Entonces podemos pensar que este es un problema del bajo ahorro o de los costos de capital. Sabemos que las tasas de interés en general son tasas de interés más altas, un entorno más incierto que inhibe el financiamiento de proyectos de inversión. Existen otros elementos como la escasa profundidad financiera en la región, incertidumbre en general. Los pensamos estos como cuellos de botella macrofinancieros que inhiben la inversión necesaria para elevar la productividad. Y entonces aquí solo me quiero enfocar en dos que son muy relevantes, pero que además se conectan entre sí, ¿no? En particular quiero hablar de pues, el espacio muy limitado que existe para financiar la inversión pública. Esto lo sabemos y se ha venido comentando a lo largo de los años y por distintos organismos internacionales. La deuda o el espacio fiscal que enfrenta la región es limitado, la deuda como porcentaje del PIB ha venido creciendo y si bien luego del pico de la pandemia ha tenido ciertas reducciones, los niveles que estamos enfrentando son niveles muy por encima de lo que había previo a la pandemia y no nada más eso, los costos de financiar esa deuda, el costo de servicio de la deuda se han elevado de manera muy importante debido a las tasas de interés más altas que en décadas previas. Entonces, esto genera evidentemente poco margen de maniobra para continuar con estas inversiones necesarias para el crecimiento por el lado de los recursos públicos. Al mismo tiempo, tenemos economías en donde los mercados financieros son aún relativamente poco profundos. Aquí en la gráfica que tienen a su derecha pueden ver la comparación entre el crédito al sector privado que otorgan los países en promedio de la región, alrededor del 50%, versus casi 150% en países de la OECD. Estamos hablando de que hay una tercera parte, es una tercera parte de la capacidad de crédito al sector privado que hay en la región versus otros países. Y evidentemente, pues eso también hace que los mercados financieros y la inversión privada no pueda darse en suficiente escala para financiar todas estas necesidades de mejor infraestructura, de innovación, etcétera, que son relevantes para la transformación productiva. Entonces, esta combinación de factores lo que nos lleva es a la necesidad de pues, generar herramientas o de generar mecanismos justo para que los sectores, probablemente los recursos públicos, de hecho, se movilicen de manera más eficiente para atraer recursos privados y que eso sirva como una suerte de catalizador que ayude pues, a que la inversión privada crezca en la región. Entonces, con esto nos estamos refiriendo a cuáles son posibles herramientas que ya se están usando, garantías parciales, por ejemplo, de crédito, que ayudan a reducir riesgos específicos y que ayudan a que ciertos proyectos se vean financiados generando coberturas para aquellos que están incurriendo en el riesgo. También estamos hablando, por ejemplo, de elementos o instrumentos como coinversión o fondos de fondos que ayudan justo a repartir ese perfil de riesgo entre distintos tipos de agentes económicos, lo que se conoce como blended finance, que prácticamente es encontrar estas distintas formas de financiar un solo proyecto, ya sea a través de distintos tipos de financiamiento público, privado, concesional, etcétera, que puedan hacer un proyecto que en algunos momentos
proyectos que requieren o horizontes muy largos de tiempo o que requieren mayor rentabilidad, que no son propicios, por ejemplo, para que absorban solamente el capital privado, que se puedan dar a través de estas herramientas. Y finalmente también está la preparación y estructuración de proyectos. Muchas veces el problema no es justo que no haya proyectos que puedan ser financiados, sino que no están suficientemente preparados, no están suficientemente redondos y en una etapa en la que exista pues todo el acompañamiento para que estos puedan volverse financiables. Entonces, uno de los elementos fundamentales para detonar esta inversión es justo que lograr hacer que estos recursos públicos sean catalizadores. Existen estudios que nos dicen que, por ejemplo, las garantías pueden incluso detonar, dependiendo obviamente del sector y el tipo de proyecto, entre 3 y 8 dólares adicionales por dólar en garantía gastada. Entonces, justo estos instrumentos virtuosos que nos ayudan a movilizar capital privado pueden ser pues un elemento importante al cual recurrir justo para detonar estos niveles de inversión que la región requiere. En ese camino, la banca multilateral tiene un papel relevante, financiar no nada más los recursos de largo plazo, también movilizar estos recursos a través de distintos instrumentos que ya mencioné y ayudar y acompañar en este diseño y preparación de proyectos para que sean financiables y para que la asignación de riesgos y la coordinación entre distintos inversionistas pueda darse. Entonces, probablemente el mayor valor agregado de los organismos multilaterales es justo ya no solo financiar, sino también acompañar en todo este proceso de catalización. Y bueno, quiero concluir, ¿no? con simplemente citando lo que ya dije a manera de cierre. Hoy entendemos probablemente mucho mejor qué hacer para elevar la productividad, sin embargo, convertir esa agenda de reformas en inversión que de hecho conduzca ese entorno ecosistema más conducente al crecimiento es probablemente uno de los principales retos, y eso no nada más exige combinar recursos públicos con recursos privados, también implica coordinar instituciones y crear mecanismos que ayuden justo a que el entorno de estabilidad macroeconómica por el que los países han estado trabajando realmente se traduzca en ese campo justo para detonar la inversión productiva. Y bueno, justo el reto fundamental es ese, construir la arquitectura financiera e institucional que nos ayude a elevar la productividad. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a Gracias. Venir después de Laura y de Jessica de algún modo facilita la tarea, pues hubo mucho que fue dicho. Voy a tratar de ser breve y concentrarme en 3 puntos. No voy a usar láminas porque hice lío con las láminas la vez pasada. Quiero decir, quisiera poner los 3 puntos, 2 rondas, 3 puntos y 3 soluciones, ¿verdad? Los 3 puntos que quisiera hacer es dónde es que tenemos obstáculos a la productividad. Uno es en el funcionamiento de los mercados, que es lo que ha sido enfatizado por Laura, pero también por Jessica. Otro que ha sido tocado un poco menos es el funcionamiento del Estado. Y un tercero que en general tenemos menos en la discusión en Latinoamérica y en Uruguay es la organización del territorio. Tenemos los distintos factores que queremos movilizar. Yo creo que en la parte mercados mucho se ha dicho, es decir, tenemos todavía lugares donde no hay suficiente competencia, nos quedan algunos monopolios, algunos se justifican, ¿verdad? Cuando uno tiene áreas de infraestructura y una parte con monopolio natural, que tiene sentido que siga siendo monopolio, pero aún en lugares donde hay esos monopolios naturales, alrededor de la infraestructura que tiene el monopolio natural, por ejemplo, una red de transmisión eléctrica, puede haber competencia en generación, puede haber competencia en servicios, o sea, aún en áreas relativamente monopólicas podríamos estar haciendo más. Piensen, por ejemplo, UTE, ha habido una transformación bastante grande del sector eléctrico, todavía tenemos camino para avanzar en generar un mercado eléctrico mayorista, ¿verdad? Todavía hay como contratos particulares con generadores que venden a la red, pero idealmente uno querría utilizar la red y poder tener contratos mayoristas en un país que tiene electricidad barata, donde hay cantidad de proyectos de inversión que dependen
de electricidad barata, piensa en centros de datos, piensa en hidrógeno verde. Ahí hay un área de competencia donde, sin afectar el monopolio básico que es el de la red de transmisión, hay bastante que se puede hacer. Se ha hecho mucho en Uruguay en la parte transable, diría, en el sentido que desde los años 80, que empezó la reforma arancelaria, después que esto era una economía completamente cerrada, ¿verdad? Donde se armaban autos con destornillador, básicamente, en algún momento, hemos pasado a una economía bastante abierta, pero nos quedan los no transables. Hay áreas de no transables donde todavía hay mucho problema de competencia. No, si piensan en el puerto de los aranceles, avanzamos mucho, pero nos quedan monopolios de prácticos, monopolios de despachantes de aduana. Entonces hay toda una serie de competencia esencialmente no transables. Como Laura decía, son mercados chicos, no podemos imaginar que es posible que haya menos competencia que en otros lados, pero hay áreas no transables que son fundamentales y que tienen que ver con un país de servicios, puerto o electricidad, donde eso importa. Y esa es una primera área y quiero volver a esa área. ¿Qué hacemos entonces con ella? Una segunda es el Estado, ¿verdad? Y el Estado aquí lo quiero ver en dos sentidos. Uno es cuánto ayuda o cuánto no ayuda con las regulaciones y efectivamente, de nuevo, como dice Laura, tenemos regulaciones que probablemente necesitan ser actualizadas. Mi impresión es que Uruguay avanzó mucho a lo largo de estas décadas, pero por ejemplo el nuevo proyecto de ley de competitividad es una forma de avanzar más en esa simplificación. Hay otro elemento que es el costo del Estado para las empresas, ¿verdad? Y acá no es para decir que hay que bajar el costo del Estado. Obviamente el peso óptimo de la carga fiscal no es cero. Necesitamos proveer bienes públicos, necesitamos levantar dinero para bienes públicos, pero la pregunta es ¿cómo estamos con respecto al óptimo? Y la respuesta de cómo estamos con respecto al óptimo depende de dos cosas. Depende de la calidad de nuestro sistema tributario, de la fortaleza de nuestro sistema tributario, y depende de la calidad de los servicios, ¿verdad? Si uno tiene un sistema tributario que logra recaudar sin generar muchas distorsiones, el costo del peso adicional para los bienes públicos es más bajo. Si con ese peso uno logra hacer una cantidad, entonces el valor de ese peso es más alto. Entonces, si uno tiene una economía como las economías escandinavas y le dicen la presión fiscal es 50%, uno podría decir, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque está a la vez un sistema eficiente de recaudación y un sistema eficiente de generación de bienes públicos. En Uruguay hemos ido pasando, simplifico, caricatura, desde los años 90 de una presión fiscal por abajo de 20 puntos del PIB a hoy una presión fiscal del orden de 30% del PIB. Yo diría, bueno, y entre medio hubo bastante reforma del Estado, incluyendo la reforma tributaria, incluyendo reformas como la de la salud, en la provisión de bienes públicos, y uno podría decir, estamos bastante bien en ese sentido. Sin embargo, aún ahí hay un par de cosas que pienso que le tenemos que prestar atención. Una es la eficiencia de cómo se están juntando los recursos para el Estado. Y, por ejemplo, vuelvo al caso de la electricidad. En Uruguay toda la energía es una fuente de ingresos del fisco, ¿verdad? Tenemos la matriz energética mejor del mundo, no exagero mucho, ¿verdad?, que nos debería dar la electricidad más barata del mundo y la electricidad más barata de América Latina. Tenemos casi la electricidad más cara de América Latina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usamos a las empresas públicas como agentes recaudadores. Hacemos lo mismo con el combustible. Con el combustible uno podría decir, bueno, está bien, están las emisiones, hay razones para tener el equivalente de un carbon tax. Nuestro equivalente del carbon tax es el más alto del mundo, ¿verdad? Estamos más arriba que Suiza en carbon tax por tonelada de carbono. ¿Será óptimo o no será óptimo? Puede ser que no. Pero en el caso de la electricidad, nuestra electricidad no genera emisiones de carbono, nuestra electricidad es limpia, y uno podría decir, bueno, parte de la eficiencia tributaria debería ser que no estamos recargando la energía, que es un insumo extraordinariamente importante. De nuevo, los centros de datos, el hidrógeno verde, toda la parte de servicios de computación. O sea que ahí tenemos un elemento de ineficiencia. Hay otro elemento de ineficiencia tributaria que no viene de nosotros, que es que una cosa que está cambiando muy rápido en el mundo es la elasticidad de la base tributaria, ¿verdad? Muchos sistemas de welfare state se crearon en una época en que el producto lo generaba una fábrica que estaba ahí, uno le podía poner impuestos a los beneficios de la fábrica, y de a poco la fábrica se fue a China, y de a poco los activos financieros se liberalizaron y se fueron a otro lado, y ahora con los aspectos digitales
hasta se puede trabajar, está registrado en otro lado. Entonces, hoy un punto de impuesto cuesta mucho más en términos de que estamos perdiendo base tributaria. Y eso se ha reforzado enormemente. Tuvimos, ahora que estoy jubilado del Banco Mundial, puedo decir las cosas como sin tener que cuidarme mucho. Tuvimos una ilusión que además no era necesariamente óptima desde el punto de vista económico, que se podía armar un cartel fiscal mundial, ¿verdad? Donde íbamos a evitar que los contribuyentes se fueran de un lado a otro. Pero en este mundo de tensiones geopolíticas, eso es un poco ilusorio y todo el mundo está ofreciendo soluciones, ¿verdad?, para que uno irse a otro lado. Países como... Y nosotros les estamos copiando, muy bien, ¿verdad? Como Portugal, compre $500,000 o $300,000 un apartamento y es residente fiscal. Como Italia, después que Inglaterra decidió echar a sus millonarios, sacar lo que se llamaba el non-dom, o sea, a los no residentes, Italia introdujo el mismo sistema que tenemos nosotros exactamente ahora, 300.000 euros, pague 300.000 euros de impuestos, no hay preguntas de nada, ¿verdad? Entonces, aún dentro de Europa eso está generando problemas, porque uno puede estar registrado como contribuyente en Italia, viviendo en Francia, y como es Schengen, ni siquiera nadie sabe dónde uno está, ¿verdad? O puede estar registrada su empresa en Estonia y trabajar en Madrid y estar pagando los impuestos de Estonia, aún dentro de una unidad fiscal. Entonces, imagínense para Uruguay. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque con una elasticidad mayor de la base tributaria, el nivel óptimo donde equilibramos el costo de los servicios públicos con la calidad de los servicios públicos que recibimos, se nos cambia. Entonces es un mensaje de mucha atención. Obviamente que las necesidades son enormes, las necesidades son infinitas. Tenemos la pobreza, tenemos la infancia, tenemos el envejecimiento, tenemos la salud mental. Pero estamos en una situación complicada, ¿verdad? Y eso llama... Del mismo modo que decía, a pensar la eficiencia tributaria, hay que pensar la eficiencia del Estado. Y si hemos avanzado en algunas cosas en eficiencia del Estado, mucho diría, mucho, ya no tenemos, para los que, yo debo ser los más viejos de acá, ¿verdad? Cuando yo era chico, Pluna tenía 3 aviones, tenía 3 Vickers Viscount. Los 3 aviones, 2 no andaban porque no había repuestos. O sea que tenía un Vickers Viscount con 45 pasajeros y tenía 1000 funcionarios, ¿verdad? No estamos en eso, pero tenemos gastos que tendríamos que pensar. Todos queremos mejor educación, ¿verdad? Pero si miran los números en los últimos 15 años, entre el aumento del PIB, el aumento del porcentaje del PIB que va a la educación y la caída en el número de niños, estamos gastando 3 veces más por niño en la educación que hace 15 años. No es que los resultados se hayan triplicado en calidad, ¿verdad? Entonces hay una agenda ahí de eficiencia del sector público que es muy importante. Y la tercera es territorial, que es algo a lo que generalmente le damos menos atención, y que es el punto que traté de hacer en mi charla ayer, que es que estamos en el medio de para mí, de una gran transformación de la morfología urbana del Uruguay, ¿verdad? Montevideo, Uruguay se construyó como Montevideo, ciudad-puerto, donde vienen las mercaderías agropecuarias, las vacas, la lana, etcétera, van al puerto. Hoy nos estamos yendo cada vez más, exagero, pero hacia lo que algún día puede llegar a ser un corredor Colonia-Montevideo-Punta del Este, ¿verdad? Y esa reconfiguración se está haciendo de manera poco eficiente. Se está haciendo, normalmente uno piensa en economía urbana, si la gente se mueve, si el capital se mueve, eso es eficiente, es como cuando la gente decide comprar una cosa o comprar otra, yo quiero vivir acá, quiero vivir allá, lo último que se nos ocurriría como economistas es decirle a la gente no se vaya, ¿verdad? Elija usted o a la empresa, no se vaya. Pero hay un argumento de que se está haciendo de manera ineficiente. Una parte de esa ineficiencia está en el debate público, una no. La parte que está en el debate público es que capaz que nos está saliendo muy caro esto que todo el mundo se va, porque hay que pagar por la infraestructura nueva, etcétera, cuando tenemos infraestructura acá. Y es un argumento válido, pero es un argumento que es de second best. Porque si la gente tuviera que pagar con su contribución por la infraestructura, no sería un tema, ¿verdad? La gente se está yendo en parte porque no estamos pagando por los servicios municipales como deberíamos, en parte porque los servicios municipales en Montevideo, la basura, la seguridad, no son ideales. Entonces estamos teniendo probablemente un overshooting en la forma y la velocidad en que se están haciendo las cosas por distorsiones en otro lado. La solución no es decirle a la gente no se vaya, la solución es arreglar estos problemas, ¿verdad? Pero tenemos otro lado del problema, que es el que insistí ayer, que es que tenemos un gran activo urbano, como si tuviéramos mucho capital. Piensen, tenemos $1.000 millones. Jessica hablaba de financiamiento. Tenemos $1.000 millones que no estamos utilizando.
¿Qué son esos 1.000 millones de dólares? Es la bahía de Montevideo, que está todavía configurada para un Uruguay de los frigoríficos y de la refinería. Estamos viendo la movilidad eléctrica, ¿verdad? Y que tiene un valor gigantesco. Piensa en la península ANCAP, 62 hectáreas metidas en el medio de la bahía, podría ser uno de los mejores barrios de Montevideo, ¿verdad? Que tenemos simplemente polución ahí, ¿verdad? Toda esa zona, si piensan los activos urbanos que hay, la estación de tren, etcétera, el Cerro es un barrio magnífico. Es como si dijéramos tenemos 1.000 millones de dólares y no vamos a hacer nada con esos 1.000 millones de dólares. Entonces ahí también una agenda. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? De nuevo, mercado, Estado y territorio. Para mí en competencia, bueno, hay cosas a hacer en materia regulatoria y efectivamente hay agencias de competencia. Tengo mis reservas sobre cuánto poder tienen las agencias de competencia y muchas veces también sobre la forma en que funcionan las agencias de competencia. Aquí quiero hacer un punto que hace Federico Sturzenegger en Argentina que me parece válido, que es que nuestra manera de pensar la competencia es una manera neoclásica. Tenemos recursos, queremos asignar los recursos de modo que no haya markups innecesarios, de modo que el consumidor sea el que se beneficia de los recursos de la producción que tenemos. Y eso se hace de distintas maneras. En Estados Unidos se hace con antitrust, no queremos que nadie sea grande para que no tenga poder de mercado. En Europa se hace por precio justo, no queremos que nadie esté poniendo un markup excesivo. Pero si uno piensa la economía de manera schumpeteriana, lo que uno quiere es efectivamente que quien innova tenga un beneficio extraordinario, que ese beneficio extraordinario atraiga a otros a innovar y que haya entrada, ¿verdad? Lo esencial es la entrada, que pueda haber entrada para competir, porque eso es lo que genera todos los incentivos. Si yo mato el beneficio extraordinario, está bien, logro una asignación de recursos de lo que tengo, pero me va a costar que vengan los nuevos, ¿verdad? Para mí, donde hay un área importante, además de lo que trata de hacer la ley de competitividad, es en estos tratados profundos que estamos firmando de acuerdos internacionales. Porque estos acuerdos todos los miramos como si fueran temas de aranceles. ¿Qué cuota vamos a tener? ¿Quién va a llegar primero? La miel, los argentinos, nosotros. Lo más importante que tienen estos tratados es detrás de fronteras, ¿verdad? Estos tratados que fueron emergiendo porque la OMC no era capaz de responder, no era capaz de lograr acuerdos sobre estas cosas, ¿verdad? Después de la ronda de Uruguay no hubo mucha cosa en la OMC. Todos estos tratados, cada vez más profundos, tratan sobre estos temas de subsidios, competencia, empresas públicas, etc. Y si ratificamos estos tratados, no están por encima de la ley en Uruguay. En Uruguay están al mismo nivel que la ley, pero la ley más reciente vale más que la ley anterior. O sea que de algún modo ratificando, esto es el del Tratado del Transpacífico, con la Unión Europea, el otro acuerdo pacífico que tenemos en camino. Si ratificamos esto, tenemos un marco legal que nos permite ir, no por la parte administrativa, voy a la Comisión de Competencia y le pido que me arregle esto, por la parte judicial, porque el que quiere entrar, va y dice, acá la ley me protege para entrar, ¿verdad? Y esta es una ley que ustedes ratificaron. Entonces, primera cosa es pensar en la competencia, cómo utilizar estos tratados que estamos mirando como temas de aranceles y de cuotas, cómo utilizarlos como instrumentos de competencia, ¿verdad? Hay cantidad de monopolios que no podemos tener, hay cantidad de orientaciones comerciales que hay que garantizar, hay cantidad de subsidios que hay que eliminar, o sea que ese es un tema importante. En el Estado, uno puede pensar, de nuevo, pienso que el tema de bajar la energía limpia a costo sería una muy importante contribución. Pero lo que diría no hay que hacer es lo que se hace siempre, que es ir por pedacitos acá tengo esta vacante, la cierro, acá tengo... Eso no es estratégico, ¿verdad? Y además hay un problema, queremos que el Estado sea competente, no queremos que se vayan los técnicos, no queremos que se vayan los profesionales, queremos un Estado flaco pero eficiente. Tenemos una oportunidad enorme, que es la digitalización. En una serie de notas que escribí en Búsquedas, cuando subió el gobierno actual, decía, hoy en día, donde todo está en e-government, no hay necesidad de estar teniendo atención al público, ¿verdad? Se puede hacer todo electrónicamente. Y si está doña María que se pierde, se puede subcontratar con Hábitat. Uno va y lo hace en Hábitat o en Respagos, ¿verdad? Y eso nos libera una cantidad de oficinas públicas. Obviamente hay que hacerlo de manera prudente con la gente, hay que hacerlo, pero es una manera mucho más sistemática de decir, utilicemos la digitalización para tener un Estado más eficiente, porque tenemos un Estado por la herencia de Pluna, de AFER, ¿sí? Tenemos un Estado que tiene básicamente 2 limpiadores y porteros por cada 3 profesionales y técnicos.
no es un ratio de un Estado eficiente. ¿Vale? Y en lo último, tercer punto, que es el territorio, obviamente acá se pueden hacer innovaciones, y hay innovaciones, de nuevo, interesantes, las zonas francas, los parques industriales, pero Uruguay ya es un país urbanizado. No vamos a reconstruir ciudades, es de los países más urbanizados del mundo, ¿verdad? Vamos a estar como en 95%. Lo que se puede hacer en estos casos es proyectos de regeneración urbana. Proyectos donde se toman activos inutilizados o mal utilizados y se los transforma para generar valor. Tenemos un ejemplo del otro lado del río. Puerto Madero es un ejemplo de activos urbanos inutilizados transformados. Pero acá en Uruguay tenemos una gran ventaja, que es que atrás de esos activos tenemos los barrios más pobres de Montevideo. O sea que una revitalización bien hecha es productividad y distribución, porque se lleva empleo y actividad de esas zonas. Entonces yo diría, resumiendo, 3 problemas: mercado, Estado, territorio, 3 soluciones: los acuerdos profundos de libre comercio en los que estamos entrando, por suerte, me alegra que eso esté pasando, la digitalización y un gran proyecto que haga que la gente, no enaltezcamos la salida de la gente fuera de Montevideo porque se está yendo porque no puede más, sino porque realmente hay una muy buena opción de este lado de acá, que nos reequilibra, además nos pone al centro de la Ciudad Vieja, en el centro de nuevo, porque tal como está se van a morir y vamos a ser más activos inutilizados, ¿verdad? El día que los bancos se terminan de ir a Carrasco, se murió. No hay forma, no es pintando, arreglando los grafitis que se van a ir para abajo. Si no hay empleo, no hay dinamismo. Entonces, volver a poner al centro de la Ciudad Vieja, que es un gran activo, en el medio de ese eje Colonia, Montevideo, Buenos Aires, es lo que yo diría es la otra opción. Y acá hay capacidad empresarial, hay capacidad en la gente de la arquitectura. Montevideo ha tenido buenos planes, soy un gran admirador del Plan Montevideo que hizo Arana con la Junta de Andalucía. Es una gran oportunidad de revitalizar a Montevideo, no como la vieja ciudad puerto, sino como el eje de ese corredor nuevo. Gracias. Bueno, que quitar el graffiti tal vez no es tan mala idea. No. Bueno, gracias. Es un verdadero placer estar en esta mesa, compartir esta mesa con referentes de los que he leído y escuchado desde hace muchos años, durante tantos años de formación. Yo voy a retomar algunos aspectos de lo que, sobre todo de los planteos que hizo Laura. Ella hizo una introducción excelente para lo que yo venía a decir y me ahorra una parte del trabajo. Voy a hablar un poco de las reformas microeconómicas que está impulsando este gobierno y me parece que tenemos que hacer el esfuerzo para verlas de manera general como reformas procompetitivas. Creo que en el fondo casi todo lo que voy a hablar y lo que está contenido en la ley de competitividad y lo que está contenido en los anuncios que ha hecho el gobierno en este marco de reformas desde hace algunos meses es procompetitivo. La competencia como condición fundamental para la asignación eficiente de recursos para realmente estimular la productividad y estimular así el crecimiento económico. Tenemos un montón de necesidades sociales, necesitamos crecer. Crecer implica productividad. La competencia nos genera una asignación eficiente de recursos. Desde 2 niveles, ¿no? A nivel de las empresas, para que las actividades adentro de las empresas se reorganicen hacia actividades más eficientes, y también dentro de los sectores para que la inversión se reorganice también hacia sectores eficientes. Yo esto capaz que tú sabes mejor, pero hay algunos análisis que dicen que la innovación está concentrada en algunos pocos sectores en el mundo. En los últimos años se ha ido concentrando en muy pocos. Hay un montón de sectores, por ejemplo manufactureros, que están con una especie de estado estacionario en términos de innovación, y eso tiene un poco que ver también con falta de competencia dentro de esos mercados. Entonces la competencia realmente está generando, o la falta de competencia, un problema general. Este problema, yo tengo muchas ganas después de mirar el foco en Uruguay del trabajo que tiene el BID sobre competencia, pero en Uruguay los asuntos de competencia son probablemente más importantes que en otros lugares por el tamaño de mercado. Si en general los países de América Latina son pequeños, nosotros somos pequeños en el club de los pequeños. Entonces ahí se amplifican muchísimo los problemas. Entonces voy a hablar
de la reforma del marco de competencia, que está incluida en el proyecto de ley de competitividad, y en otro asunto que también fue mencionado tanto por Laura como por Martín, que es los mercados con barreras a la entrada. Yo creo que ahí está la clave para accionar la política pública. En materia de defensa de competencia, perdón, del marco institucional para la promoción y la defensa de la competencia, a principios del 2000 se hicieron algunas leyes de fomento de la competencia. En el año 2007 se creó la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y se hicieron algunas otras modificaciones a lo largo del año, pero claramente lo que está planteado en la ley de competitividad es la reforma más importante del marco de competencia desde que se creó la comisión en el 2007. Uruguay tiene un retraso muy grande en la materia, no solamente de recursos, sino también de institucionalidad, y esta reforma planteada, que fue realizada con el asesoramiento de algunos de los organismos internacionales que están aquí, entre otros asesoramientos, trata de avanzar algunos pasos en tener un marco mejor para la defensa de la competencia. En particular, va a generar un servicio descentralizado, va a sacar a la Comisión de Defensa de Competencia del Ministerio de Economía, va a dejar de estar jerárquicamente sometido a la opinión del Ministro de Economía, nada menos, respecto de la acción de la Comisión. Entonces va a crear un servicio descentralizado. También se van a separar las funciones adentro de la comisión, ya no van a ser más los comisionados los que conduzcan las investigaciones y luego decidan sobre estas definiciones, sino que va a haber un departamento de investigación que realice la investigación, y luego los comisionados, que van a ser directores de un ente autónomo, finalmente, van a decidir si realmente hay alguna conducta anticompetitiva. Eso es una buena práctica. La siguiente sería ya generar un sistema judicial diferente. Creemos que todavía no está maduro el sistema para también dar ese paso. También vamos a modificar el régimen de concentraciones para que haya más actividades. Vamos a bajar el umbral de notificación de las concentraciones para que haya más fusiones de adquisiciones que deben pasar por el examen de la comisión, y de alguna manera también hacer más eficiente el uso de los recursos, porque algunas notificaciones o algunas concentraciones muy pequeñas o donde un jugador es muy pequeño no van a pasar más, o sea, hay un doble umbral que se va a cambiar. Se va a crear una tasa para que la comisión tenga recursos. Esto es una buena práctica internacional, que realmente el que va a hacer una fusión pague una tasa por el examen. En el marco de la cantidad de recursos que implica una fusión o adquisición, estos niveles no es algo demasiado relevante para la empresa. Vamos a separar el sistema de investigaciones, vamos a fortalecer la capacidad investigativa con un programa de clemencia para que se pueda detectar mejor los cárteles, con un programa de priorización y posibilidades de decir que no es relevante tal investigación. Queremos también fortalecer la posibilidad de hacer investigaciones para también detectar conductas anticompetitivas. Todo esto va a generar seguramente un mercado más cuidadoso respecto de las prácticas anticompetitivas. Vamos a modificar el régimen sancionatorio. Yo creo que estas son las cuestiones más importantes de la reforma institucional de defensa de la competencia, además de, por supuesto, darle más recursos también para el ejercicio de sus funciones. Se ha ido fortaleciendo en los últimos meses, pero eso es un paso que hay que aumentar. También se le va a dar más injerencia en los procesos o más participación en los procesos de licitatorios y de construcción de pliegos para tratar de evitar a partir de diseños malos de las licitaciones prácticas anticompetitivas en algunos sectores
claves donde hay mucha evidencia internacional de que hay conductas colusorias. Desde el punto de vista institucional, probablemente esas sean todas las reformas que se van a hacer en ese marco, pero después hay un montón de otros mecanismos procompetitivos que voy a ir describiendo para la segunda parte, porque Martín tiene bastante razón cuando dice que no es solamente con una institucionalidad más fuerte, sino también desde el diseño de los incentivos que se debe prevenir las conductas anticompetitivas, digamos, y el abuso de posición dominante. En ese sentido, nosotros tenemos un montón de productos sometidos a distintos tipos de vigilancia sanitaria, fitosanitaria, sociosanitaria, ambiental, financiera también. Hay un montón de mercados que están regulados y tenemos una tradición latina de la regulación ex ante, ¿no? Nos quedamos siempre muy conformes cuando le pedimos todos los papeles a las empresas para operar y bastante poco, salvo algunas excepciones, de fiscalización ex post. Eso es el caldo de cultivo perfecto para barreras a la entrada de los mercados. Y estos mercados, hay evidencia de que son mercados mucho más sometidos a concentración que mercados que no tienen esa vigilancia sanitaria. Pero ahí hay un problema de economía política clásico, que es que la empresa que logró sortear la barrera de la entrada tiene incentivos para que la barrera de entrada se mantenga, porque él sabe cómo hacer para cumplir con los trámites que tiene que hacer para operar en un mercado, para introducir un producto, digamos, de cualquier sector. Y ahí es amigo del regulador, o es amigo, digamos, o persuade al regulador de que la barrera de la entrada está perfecta así como está, es necesario preservar ese bien público de esa manera, y entonces para la reforma es bastante difícil conseguir argumentos técnicos y aliados del otro lado para fomentar realmente un cambio en un paradigma, en un contexto que es bastante distinto al de Sturzenegger. Uruguay no tiene un mandato desregulador, ni el mandato ni el diagnóstico, a veces, de desregular los mercados, y por lo tanto cualquier mecanismo para reducir las barreras a la entrada lo queremos hacer preservando el bien que se quiere regular, digamos, ¿no? Sin entrar a esa discusión, que se puede dar también en algunos casos, pero creemos que nos llevaría a un desgaste y a desconfianza también, y el ente sería al final la posibilidad de generar mejoras. Entonces, buena parte de la ley de competitividad tiene un montón de elementos para reducir estas barreras a la entrada, en particular para facilitar los registros de los productos. Tenemos la tradición en Uruguay de autorizar productos, pero además específicos para empresas. Es la empresa la que obtiene la autorización del producto. Y eso hace que luego sea la empresa la que puede colocar ese producto en el mercado. Entonces ahí tenemos una batería de mejoras. Algunas ya están, digamos, establecidas concretamente en la ley para algunos trámites, y otras son principios y técnicas que se establecen para luego una regulación, son instrumentos para luego sentarnos mejor ante los reguladores para obtener cambios. En ese sentido tenemos evidencia de que los registros duran muy pocos años, entonces hay que renovarlos todo el tiempo. Las renovaciones a veces implican el mismo trámite que antes, eso se debería arreglar con declaraciones juradas cuando no hay condiciones, digamos, que cambiaron, porque tenemos acá la paradoja de que en realidad las empresas hacen todos esos trámites entre Estados con técnicos que también ponen su firma, y ya hay un mecanismo de validación profesional de lo que se están poniendo las empresas. Ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, distintos profesionales de la regulación que ya en parte cumplen ese rol de acreditación del cumplimiento de lo dictaminado por las normas. Entonces, necesitamos reducir los costos, reducir los tiempos, facilitar las renovaciones, fomentar el reconocimiento y la evaluación de la conformidad de certificados que vienen del exterior, eliminar apostillados y traducciones en cosas donde ya uno puede bajarlo de internet y sabe que eso es de la FDA, no necesita que un funcionario le diga que eso es de la FDA. El funcionario que está haciendo el trámite ya debería poder él mismo acreditar
que realmente lo que está leyendo lo está leyendo él, y es válido, digamos. Todo ese tipo de elementos genera una agenda que es para la agilización de trámites, para la aceleración de procesos de inversión, pero también para la reducción de barreras a la entrada. Nosotros capaz que nos gustaría después tener el ejercicio de evaluar esto de acuerdo a los indicadores que ha elaborado el Banco Mundial respecto de competencias. Sería un ejercicio interesante ver si hay algún mecanismo ahí. BID, dije Banco Mundial. Perdón, estaba pensando en otros. Sí, yo sé, pero por eso, claro. También tienen. Sí, tú sos BID, por supuesto. Bien. Pero hay algunas otras reformas que también son procompetitivas y que están impulsándose en la ley de competitividad. Por ejemplo, el Banco Central está promoviendo un modelo de finanzas abiertas. Eso es un mecanismo procompetitivo. Es permitir que se usen las plataformas del sistema, la infraestructura que tienen ahora las personas con sus cuentas para acceder a otros instrumentos financieros y a otros oferentes. Es una política procompetitiva. En un contexto donde el banco hizo un diagnóstico de que su regulación también tenía consecuencias, digamos, su excesiva regulación, consecuencias en cosas que suceden por afuera del mercado regulado. Otro de los elementos de esta agenda procompetitiva tiene que ver con los registros, tiene que ver con la posibilidad de que haya un segundo registrante de productos. Esto es un problema que nosotros tratamos de buscar evidencia internacional y es un problema muy uruguayo, digamos, que combina. El problema de la pasta de dientes es un problema bastante idiosincrático nuestro, que combina esta forma de regular con barreras a la entrada, esta forma, digamos, de tener una vigilancia sanitaria con un tamaño de mercado pequeño. Entonces, en Uruguay, por la existencia de los registros y por la necesidad de presentar toda la información completa para obtener la autorización para vender un producto sometido a vigilancia sanitaria, la miro a ella porque ustedes todos lo conocen el tema, pero probablemente los que vienen del exterior no. El Estado le pide lo que ya tiene, le pide el dossier completo de información técnica del producto, cuando ya lo tiene, porque ya hubo una empresa que ya lo registró. Cuando viene un segundo registrante, el Estado le pide lo mismo. Y en realidad lo que termina pasando es que este segundo registrante nunca obtiene la autorización del fabricante, la información del fabricante para abastecer el mercado. Entonces, nosotros queremos cambiar, digamos, simplificar los registros de manera de que eso no se pida dos veces y de que lo que tiene que hacer este segundo registrante es garantizarle al Estado de que el producto no es trucho, de que el producto realmente es auténtico y que además tiene un sistema de trazabilidad adecuado que permite distinguir el lote de un productor del otro. Ese es un mecanismo que entendemos que es procompetitivo y si tendrá incidencia en el costo de vida de Uruguay. Nosotros lo hicimos para una colección de pocos productos sometidos a vigilancia sanitaria, creo que eran menos de 10. Hicimos una actualización de un relevamiento de precios que ya tiene algunos años, pero lo hicimos ahora de vuelta para hacer un chequeo de vuelta, y nos dio que esos productos en Uruguay son 70% más caros. Entonces es una reforma también quizás sea por el componente no transable, pero también en el mercado transable también hay diferencias de precios importantes. Este 70% más caro, digamos, promedio de promedios, promedio de países y de productos, genera un impacto en el costo de vida de 1%. Y bueno, si uno hace una reforma que logra reducir algo de un 1% de algo que impacta en el costo de vida, es una reforma que yo no me sentiría para nada digamos, avergonzado de estimular, digamos. Entonces, también en esta agenda de atención de las barreras a la entrada hay muchos elementos procompetitivos. Esta agenda, digamos, de reformas microeconómicas, de agilización de los procedimientos, es una condición necesaria para que, y acá retomo lo que dice Martín, para que Uruguay se integre mejor en este nuevo marco
de mayor competencia internacional que está empezando a transitar nuestra economía. Nosotros, luego de varias décadas de muchos esfuerzos y pocos resultados en materia de inserción internacional y de apertura comercial, estamos empezando a tener resultados a partir de este año y van a venir más resultados seguramente en los próximos años. Hay acuerdos que van a entrar en vigencia, hay otros acuerdos que estamos en fase de avance negociador, y todo eso va a crear un marco nuevo de reglas de juego que, es verdad, es más importante en las disciplinas regulatorias que en lo que reducen de aranceles, y eso lo tenemos que aprovechar, pero para hacer eso tenemos que estar bien preparados en asuntos regulatorios. Y buena parte de lo que nosotros pusimos en la ley, o algunas de las cosas, son solamente buenas prácticas internacionales que conocíamos o que decidimos poner porque participamos de las negociaciones donde digamos, otros países muestran que hacen las cosas de una manera diferente. En todos estos sectores siempre hay buenas prácticas a las que nosotros estamos en buena medida adhiriendo. Bien, creo que por ahí está. Bien, antes de abrir al público, como vi que estuvieron tomando notas, quizás quieran hacer un par de comentarios. Hacemos una rondita más y... No, solo para ver cómo el mundo es pequeño. Federico Zustenegger fue mi profesor en UCLA. Solo quería enfatizar un tema que dijo. Temas de innovación, dinamismo, informalidad son temas endógenos. Son temas endógenos a muchas cosas, pero una sí es el ambiente competitividad. Quería aclarar, como dijo Martín, en el documento y en nuestro análisis nosotros nunca decimos que el markup óptimo es 0. Hay una renta óptima que se requiere para que la firma entre y sobre todo para que innove. Y por eso es que tenemos tantos indicadores. El documento es muy cuidadoso en no anunciar que no hay competencia por un indicador. Lo que hace es que tiene un montón de indicadores. De hecho, lo de markups, ponemos el markup en Estados Unidos es 1.2, no es 1. El markup en Europa es 1.3, no es 1. El problema es que los markups en América Latina son 1.8, ¿verdad? Son bastante más altos que en otros lugares. Y cuánto es la concentración, etcétera. Es cuando uno tiene todo ese diagnóstico de muchos indicadores que los analizamos con mucho cuidado y también de los ojos de modelos óptimos de queremos emprendurismo, queremos nuevas empresas, queremos innovación, que se llegue a esta conclusión, tenemos que hacer algo en ese sentido. Y como dije, la ventaja de estos datos es que le ha permitido a los países hacer un análisis, vea, aquí es donde está todo el mundo, aquí es donde estoy yo. Y eso muchas veces es lo que sirve para impulsar estas agendas. Fueron hechas por nerds en el BEAD. Si no se acuerda de BEAD, acuérdese como lo dice mi esposo, que es brasileño, BG. Una vez que uno oye BG, you can never unheard that, BG. Son indicadores hechos por gente muy cuidadosa, researchers, nerds. En mi casa todos somos orgullosamente nerds, que los hicieron sin agenda. No es el primo del sobrino de nadie. Y eso es lo que da. Con esos indicadores es más fácil ir a hacer estos pleitos políticos, porque muchas veces, y esto es cierto en términos de mercado, en términos de Estado y en términos territoriales, lo que impide las agendas son grupos de interés. No es siempre que estas políticas fueron hechas para ser óptimas. No, es el primo del sobrino, que es el tío del cuñado de alguien. Y con estos numeritos uno dice, vea, esto es el mundo, aquí estamos nosotros, tenemos que hacer algo y esto nos da beneficios a todos, nos da beneficios en crecimiento, nos da beneficios en empleo, empresas y en desigualdad. Sí, ¿quiere que se agregue algo, Jessica, no? No, bueno, simplemente una reflexión de lo que estaba diciendo Martín y hablaba de la base tributaria, de los costos versus los beneficios de los servicios públicos. Y yo creo que un elemento que también, un poco en línea con lo que Laura decía, es importante, es justo todos estos estudios lo que te ayudan es a decir que existe un espectro en donde, al menos en el caso del Estado, el nivel del Estado tiene que depender
otras cosas que tienen que ver con un contrato social, etcétera. Sin embargo, creo que todos estos indicadores y estos diagnósticos nos ayudan justo a entender hacia dónde es que la sociedad se quiere mover en ese contrato social. Bien, muchas gracias. Abrimos entonces la pregunta del público. Bueno, muchas gracias. Muy buen panel. Yo voy a mezclar algunos temas más generales con los de Uruguay, así que quizás ustedes están más llamados a responder, pero queda la sensación que en Uruguay hay falta de competencia en los no transables, en los transables y demás, y por lo tanto uno miraría los resultados de las compañías y hay resultados cuasi normales, sobrenormales, cuasi rentas, y no los hay. O sea, la rentabilidad cuando uno mira en las compañías, y tenemos buenas bases de datos, son rentabilidades bastante mediocres. Hay un ejemplo que ya mezclamos con el tema del Estado. Entonces, el punto ahí es que si la competencia la incentivamos y demás, que es bienvenida, yo creo que no nos va a mover la aguja y quizás quedemos donde, digamos, estamos. Y para mezclar con el tema del Estado, miremos las empresas públicas. Como bien decía Martín, varias empresas públicas tienen tarifas que son largamente superiores a la de países de ingreso per cápita parecido, donde ahí eliminamos la distorsión de los no transables por salarios, etc. Y sin embargo, por años no rentan ni siquiera el costo del capital. Entonces, ¿no estaremos poniendo el problema en un lado, o la solución en un lado donde no es el problema y hay costos realmente altos que no estamos enfrentando acá? Del mercado laboral no se habló. Y la sensación, si uno le pregunta a la mayoría de estas compañías que tienen rentabilidades que no son sobrenormales, estas compañías responden que tienen costos laborales muy altos y por otro lado los trabajadores responden que los salarios son muy bajos y efectivamente cuando uno compara contra canastas de precios y demás, eso es lo que se observa. Entonces yo creo que ahí me parece que quizás no estamos enfrentando, estamos planteando que falta competencia en los no transables, que seguramente debe faltar, y en los transables también, pero eso no se traduce en precios altos, pero no en márgenes altos de las compañías, como para decir, si meto más competencia, van a llegar más empresas, van a bajar los márgenes. Tengo la duda. Y el segundo punto es con la escala, que respecto a Uruguay, yo recuerdo, a Lito Habsburger en su primera conferencia como presidente de la American Economic Association, que le dijeron, bueno, hable sobre crecimiento, y él dijo, de largo plazo crecimiento es productividad. ¿Y qué es productividad? Hacer lo mismo con menos o hacer más con lo mismo. Entonces, las perillas de reducir los costos desde el Estado, que son perillas directas, no indirectas, ¿en dónde están en todo este debate? En cerrar reparticiones, en bajar costos de empresas o entidades que pierden sistemáticamente dinero. Eso no se ve en la discusión. Y ahí me mezclo con los temas que ha tocado por muchas veces Martín, los intereses corporativos, las defensas, por ejemplo, temas que evitan la destrucción creativa o la creación destructiva. En Uruguay eso lo vemos naturalmente, o sea, esa competencia va a llevar a que los que tienen que desaparecer desaparezcan. ¿Vamos a conectar más la productividad laboral con los salarios? Me parece que hay un conjunto de temas que de fondo, no están como planteados en las presentaciones. Bueno, perfecto. O sea, ¿acumulamos o respondemos? Usted dice. Voy respondiendo, sí. Bueno, sí, esta agenda es una parte de la agenda completa de competitividad. La competitividad tiene muchos elementos más, laborales, de energía, algunas cosas planteó Martín, pero yo no hablé de eso, de logística. Por supuesto, tampoco es claro de que esto sea el punto por el cual se vaya a solucionar de manera sistemática el asunto. Yo creo que realmente el costo, yo creo que esto si logra reducir el costo de vida ya es un avance grande. Creo que el alto costo de vida, por algo que también tú planteaste, es al final también un factor de
poco dinamismo y de desestimulo de la inversión. Los empresarios vienen contentos de Uruguay, les encantan las reglas de juego, sé que cuando ven cuál es el costo realmente, a veces se desestimulan porque el costo de vida es especialmente alto. Entonces es una parte parcial de la agenda, es la que, digamos, se embarcó esta agenda de trabajo para realizar, y por supuesto que no incluye asuntos de gobernanza de empresas públicas, que también y de sectores que están en el margen, pero bueno, es lo que está arriba de la mesa. Yo creo que si la vendemos como la solución, no estamos diciendo la verdad. Hay algunas otras cosas que me parece que sí contribuye a la agenda, que me olvidé decir, que voy a aprovechar, es que también mejora la relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Parte del asunto del fastidio que puede haber con los Estados es por sentir de que al final me hacen hacer cosas por desidia o por no pensar en mí. Entonces, tener plataformas de interoperabilidad, eso no lo conté, pero es toda una parte de la agenda para evitar la duplicación y plazos más concretos para la finalización y la información para el Estado. Es una parte también importante de la relación entre el Estado y los ciudadanos. No es capaz que una reforma del Estado completa, de ninguna manera, pero va en la dirección de mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado. Solo voy a decir una cosa que a veces dice mi hija. A veces dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces puede ser cierto que hay problemas de competencia y también puede ser muy cierto que también hay que mejorar la eficiencia del Estado para no poner una recarga adicional al sector privado. El caso de la electricidad es uno que es un sector central, ¿verdad? Una forma de hacer la importancia de un sector es el dollar weight y tiene un dollar weight muy alto. Y si es desproporcionalmente caro, sí, es un problema muy serio para una economía. Pero es posible que las dos sean cierto. Y también tengo que decir que hay que tener mucho cuidado, como dije antes, cuando uno solo usa un indicador, porque la falta de rentabilidad o rentabilidad normal es endógena. Es el resultado de verdad de un ecosistema donde al final, ¿verdad?, quedamos ahí porque tampoco hay más competencia, entonces tampoco hay más interés. Y por lo cual siempre hay que usar muchos indicadores. La falta de dinamismo en el sector empleo es una señal que sí, que algo más está faltando. Quizá dos o tres pequeños comentarios. Uno chiquito sobre cuando me refería a no transables, no es la idea que tenemos sectores transables y tenemos sectores no transables. Los no transables nos están afectando muchísimo, ¿verdad? Cuando uno tiene problemas en el puerto, los prácticos, los despachantes, etcétera, obviamente que afecta a las importaciones. El tema de la electricidad, si uno piensa, las grandes inversiones que tenemos pendientes, están todas pendientes por el precio de la electricidad. Son grandes temas que están ahí, y ahí de nuevo es como una idea de no complicar, ¿verdad? Cuando se empezaron las reformas en Uruguay hace mucho tiempo, las reformas económicas de las cosas, hubo muchas cosas que uno podría decir no estaban bien, pero algunas estaban bien. Cuando Beck Villegas hizo la primera reforma tributaria, dijo 5 impuestos, nada más que 5 impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos gran tendencia a empezar a crear tasas y cosas, decir, bueno, estos son los impuestos, financiamos, y con eso financiamos, vemos lo que se puede financiar. No el último punto, un punto para Aldo. No mencioné nada de relaciones laborales, me he dedicado mucho a temas de empleo, fui director del World Development Report sobre empleo, y obviamente que es un tema en Uruguay. Pero si uno lo mira bien, los temas de conflictividad y costo excesivo en sectores donde hay competencia no son tan problemas. El mismo marco legal en Uruguay hace que tenemos grandes problemas de conflictividad, etcétera, en los sectores donde no hay competencia, porque son sectores rehenes, y no tenemos demasiados problemas en otros sectores. Entonces no es tanto el marco legal, sino de nuevo la falta de competencia. Y un último punto, apoyo totalmente lo de la ley de competitividad, no lo tomé como una crítica, pero creo que en todo podemos tener un enfoque
positivo y un enfoque negativo. El enfoque positivo es miro el caso, lo apruebo, cuáles son las normas para aprobarlo, cuáles indicadores tengo. El enfoque negativo es, en esto no, acá no se metan porque esto tengo un monopolio y sé por qué lo estoy defendiendo. En todo lo demás, si quieren entrar, obviamente están los temas sanitarios, pero en todo lo demás acá está el marco legal y entren. Es decir, una cosa es ir aprobando el caso por caso, que es el exceso regulatorio, y otra cosa es crear el marco mayorista y no el marco minorista del entrada, ¿verdad? Muchas gracias por el panel, muchas gracias al Banco Central por estas jornadas tan inspiradoras. Más que una pregunta, voy a hacer un comentario. Estoy un poquito involucrado por algo que se afirmó acá, entonces voy a aclarar algo sobre lo que estaba diciendo, preguntando Aldo. Yo participé en la elaboración de esos estimadores de markups. Los estudios, 4 de los white papers que se usaron para el informe del BID, que estaban acá, los hicimos equipos desde la Universidad Ort. Esas estimaciones de markups de la serie de Uruguay las sacamos desde el equipo con Carlos Casacuberta. Entonces, voy a hacer un primer comentario que tiene que ver con Uruguay versus América Latina. Tanto en la presentación de Laura como de Jessica, que son presentaciones muy inspiradoras, son presentaciones basadas en América Latina. Y cada país en particular tiene sus especificidades. Una de las especificidades que tiene, Uruguay tenía markups más bajos que el resto de los países que fueron considerados en este estudio. De hecho, hay una pequeña diferencia el proceso fue exactamente como lo escribió Laura. El código básico se organizó centralizadamente desde la oficina de Washington y los equipos locales que operamos computábamos sobre los datos que teníamos acceso e iterábamos infinidad de veces hasta que llegamos. Pero nuestros equipos locales teníamos también nuestros propios códigos que procesaban las mismas cosas y teníamos una pequeña diferencia, que hay una nota al pie que está en el informe del BID, referente a Uruguay. En el informe del BID los markups les dan con la pequeña tendencia a la baja para Uruguay, a nosotros nos da estable, pero nos da estable en un nivel de 1.2, que es un nivel más bajo que de los otros países. Entonces, el indicador puro de markup en Uruguay no es tan elevado. Hay mucho más dinamismo en Uruguay sobre los indicadores de markdowns. Ahí hay un paper que tenemos con Carlos Casacuberta. Carlos Casacuberta también está en el International Journal of I.O., donde mostramos la evolución de los markdowns y el efecto que tienen los consejos de salarios sobre markdowns y sobre markups. Los consejos de salarios bajan los markdowns, baja el poder de mercado de la firma, sube el poder de mercado de trabajadores y tiene un impacto indirecto sobre los markups. Los consejos de salarios levantan los markups. Hay una relación entre los temas laborales hacia los markups que tenemos, eso está publicado, se puede chequear, es evidencia que existe ya hace algunos años. Ahora, la aclaración adicional es sobre la pregunta que dice Aldo sobre empresas que no tienen rentabilidades muy grandes y cómo puede ser que eso esté asociado a los niveles de markups que estamos mencionando que no son competitivos. El tema que hay que recordar qué es lo que mide markup de nuevo. Laura hizo mucho énfasis en que mide una batería de indicadores. Entonces, déjenme decir bien qué mide el markup. El markup es el ratio entre precios y marginal cost. Precios y marginal cost. No te habla nada de costos fijos. Entonces, en estructuras chicas, puedes tener markups elevados y aún así tener rentabilidades bajas. ¿Está bien? Uno a priori debería tender a pensar que países más chicos naturalmente van a tener markups más elevados. No es lo que se da en Uruguay. Entonces es totalmente consistente encontrar que los markups no son tan elevados, que las rentabilidades son problemáticas para la innovación y todo esto consistente con este informe que es muy bueno, el informe que trabajó el BID y que ilustra muchas cosas sobre las que tenemos que trabajar y pensar más. Muchas gracias. Y como dije, ahí están los indicadores. Muy bien hechos en Uruguay. Bien, ya estamos pasados de hora, así que nada. Un puntito nada más. Adelante. No, me parece, no, es que hay un tema en la competencia con el tema de la innovación. Porque, ¿cuál es la evidencia que ustedes hoy podrían concluir respecto a tamaño y productividad? Porque de nuevo, apelo a Lito Haberer, que en algún momento lo planteaba como al final, terminan innovando, terminan con alta productividad empresas grandes. Entonces aquí, eventualmente, puede ser para un país como Uruguay natural tener empresas de 40, 50, 60% de participación de mercado
a nivel local compitiendo en el mundo y esa es la escala óptima para tener productividad alta. Ese punto, ¿cómo entra con la legislación de competencia y demás hoy? Porque yo creo que en Uruguay se quedó instalado a partir de algunos episodios bien emblemáticos recientes de fusiones, la noción de que había que limitar el tamaño, el market share de algunas compañías, cuando en realidad tenemos compañías como en el sector lácteo, 70%, el banco público más de 50% y nadie habla de eso. Pero, ¿cómo lo ven a ese tema entre tamaño de las firmas para un país pequeño como Uruguay, límites a que ese tamaño aumente por cuestiones de esta naturaleza y productividad? Yo tengo que decir que el BID no tiene un romanticismo que hay que ser todos pequeñitos, si esa es su pregunta. No hay ese romanticismo. A veces hay un romanticismo de que queremos un montón de empresitas. No, como usted dijo, puede ser que necesitemos una grande porque esa es la que tiene la escala para poder pagar la innovación, etc. Como dije, este tema hay que comerlo como se come pescado, con mucho cuidado, porque, ¿verdad?, no es tan fácil. Se puede caer en unas políticas muy fáciles que no son las correctas. Y de nuevo, por eso le echo muchas flores, porque se hizo muy bien hecho. Tienen un modelo, no analizan, tienen muchos indicadores, porque son temas complejos. Y ahora dejo al policymaker. No, iba a hablar Martín. Un comentario chiquito de nuevo. No tengo una opinión general sobre tamaño e innovación, pero me parece que en la experiencia reciente de Uruguay hay buenos ejemplos en los cuales un marco regulatorio y un marco jurídico permitió buena innovación. Y pongo el ejemplo de la informática, ¿verdad? El hecho de tener un marco legal que ayudó. Y algunas de nuestras startups, los 3 unicornios que tenemos de algún modo, vienen desde muy chiquitos, es gente de la ORT, pero desde muy chiquitos. Si uno piensa en lo que pasó en la ganadería, tener el esquema de la trazabilidad, si uno piensa en lo que pasó en el arroz, y son productores relativamente chicos, ¿verdad? Es decir, el arroz era grande, pero son 180 productores, por el estilo. Entonces, y por otro lado, en las grandes, yo diría, el ejemplo de Conaprole me parece bien interesante, porque es una empresa que tuvo mucha innovación, pero que hoy a nivel internacional es una empresa productora de leche en polvo en gran cantidad. Y uno piensa, para el potencial que tiene Uruguay, lo que hicimos con la carne no lo hicimos nunca con la leche. Y de nuevo aquí es donde me parece los acuerdos internacionales, si hay espacio para que vengan los neozelandeses a producir en Uruguay, por ejemplo, eso puede cambiar todo, ¿no? Eso lo hablamos después, porque se fueron, vinieron. Exacto, exacto. ¿Y eso que les queda largo? No hay. Pero los acuerdos nos permiten entrar más. Para mí no hay una relación, tiene que ser mercado a mercado. Me parece que la respuesta depende si es un mercado interno, si es si en realidad no es solo mercado interno, sino que es para la exportación. Me parece que no hay una a priori y el resultado es incierto respecto de cuál es el tamaño óptimo y la posibilidad de innovar. Parece que hay, capaz que hay medios, no sé. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas.